La bolsa ha vivido caídas tan brutales que borraron fortunas enteras en cuestión de horas, y repuntes tan gloriosos que cambiaron la historia de la humanidad. Hoy vamos a recorrer juntos, paso a paso, las fechas más significativas, los cracks, las recuperaciones y los momentos en los que el mundo financiero pendía de un hilo. Prepárense, porque lo que van a descubrir no se enseña en ningún libro de texto, y créanme, al final, ustedes verán la bolsa con otros ojos. Pero antes de entrar en la historia, deben saber que este viaje no es solo sobre números. Es sobre poder, miedo, codicia, y como el mercado siempre termina resurgiendo. Y vamos a recorrerlo desde el siglo XIX hasta hoy. El origen de los mercados y la primera gran tormenta financiera. Si hoy hablamos de bolsas de valores, de índices como el S&P 500, del Nasdaq o del Dow Jones, no podemos olvidar que todo comenzó en lugares mucho más modestos, casi improvisados. No había pantallas brillantes, ni corredores con chaquetas de colores gritando órdenes en Wall Street. Todo empezó en cafeterías, plazas y tabernas, donde los comerciantes se reunían a intercambiar lo más valioso que tenían: información. Año 1602. Ámsterdam. La primera gran revolución financiera de la historia moderna se gesta con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Por primera vez, una empresa no solo pedía capital a un rey o a un banquero, sino que abría sus puertas a cientos, incluso miles de inversores, vendiendo acciones que representaban una parte de la compañía. Ese simple gesto encendió una chispa que cambiaría el mundo. Cualquiera que tuviera dinero podía ser dueño de un trozo de una empresa, compartir ganancias y asumir pérdidas. Con esas primeras acciones, nació también el mercado secundario, porque los inversores pronto entendieron que no había que esperar a que los barcos regresaran de Asia cargados de especias para ganar dinero. Podían revender sus participaciones, especular, jugar con la esperanza y el miedo de otros. Fue así como la bolsa moderna dio su primer latido. Pero claro, donde hay dinero en juego, siempre llega la tentación del exceso. Apenas unas décadas después, el mundo financiero vivió una de las primeras burbujas especulativas registradas: la tulipomanía. En la Holanda del siglo XVII, los bulbos de tulipanes se convirtieron en un objeto de deseo tan exagerado que una sola flor llegó a costar lo mismo que una casa. Imagina, una flor valiendo lo que una vivienda entera. La locura era absoluta, los precios subían cada día y todo el mundo quería entrar en el negocio. Panaderos, herreros, granjeros, todos soñaban con hacerse ricos vendiendo tulipanes. Pero, como la historia nos ha enseñado una y otra vez, toda burbuja termina explotando. Y en 1637 los precios se desplomaron de la noche a la mañana. Quienes habían hipotecado su vida para comprar bulbos quedaron arruinados. Fue el primer aviso. Los mercados podían elevarte al cielo, pero también podían estrellarte contra el suelo. Este episodio marcó la memoria colectiva de Europa, y aún hoy se estudia como una advertencia eterna contra la especulación desmedida. Sin embargo, lejos de desaparecer, la bolsa siguió creciendo. Londres tomó el relevo en el siglo XVIII. En las cafeterías de Exchange Alley se reunían comerciantes, corredores y banqueros. Ahí, en una de esas cafeterías llamada Jonathan's Coffee House, nació lo que después se conocería como la Bolsa de Londres. Y con Londres llegó otra gran burbuja, la de la Compañía del Mar del Sur en 1720. Prometía riquezas infinitas gracias al comercio con América del Sur. Miles invirtieron, convencidos de que se harían millonarios. Pero era humo, puro humo. Cuando la realidad golpeó, el colapso arrastró a la élite inglesa, a políticos, aristócratas y comerciantes. El propio Isaac Newton, uno de los hombres más brillantes de la historia, perdió gran parte de su fortuna en aquella burbuja. Su célebre frase aún resuena con fuerza: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las multitudes. Ese desastre dejó claro algo que nunca debemos olvidar. Los mercados son un espejo de la ambición humana. Y la ambición no tiene límites. Saltamos ahora a otro punto clave en nuestra narración. 1792, Nueva York. Bajo un árbol, el famoso Button Agreement dio origen a la Bolsa de Nueva York. 24 corredores firmaron un acuerdo sencillo: comprar y vender acciones entre ellos con reglas claras. Sin saberlo, acababan de fundar la institución financiera más poderosa de los siglos venideros.
Desde entonces, los mercados ya no serían una rareza europea, sino una maquinaria global. Estados Unidos, con su energía y su fe en el progreso, se preparaba para convertir Wall Street en el corazón del capitalismo moderno. La historia que acabamos de recorrer es solo el inicio. La semilla, las primeras burbujas, los primeros triunfos y los primeros desastres. Lo que vendrá después será aún más grande. Pánicos bancarios, desplomes legendarios, recuperaciones épicas y momentos en los que la bolsa pareció el termómetro del mundo entero. Lo fascinante es que, desde 1602 hasta hoy, los mercados financieros han sido un reflejo de la condición humana. Nuestra esperanza, nuestra codicia, nuestro miedo y nuestra resiliencia. Y entender ese viaje nos da una ventaja inmensa, porque, como dijo Warren Buffett, cuanto más aprendas de la historia, más preparado estarás para el futuro. El crack del 29 y la herida abierta del capitalismo. El mundo de la década de 1920 parecía bailar al ritmo del jazz. Era la llamada era del jazz, años de euforia tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, convertida en potencia industrial y financiera, irradiaba optimismo. La electricidad llegaba a los hogares, los automóviles de Henry Ford inundaban las carreteras, la radio llevaba música y noticias a cada rincón, y la bolsa de Nueva York se convirtió en un casino en el que todos querían apostar. Cada día parecía una oportunidad de oro. Los periódicos titulaban con las ganancias récord de los inversores. Los pequeños ahorradores hipotecaban sus casas para comprar acciones y los bancos prestaban dinero con facilidad para alimentar la fiesta. El Dow Jones no paraba de subir, alcanzando niveles nunca vistos. La sensación era simple: los precios nunca bajarán. Pero esa frase, repetida como un mantra, es siempre el preludio del desastre. El jueves 24 de octubre de 1929 llegó el primer temblor. Conocido como el Jueves Negro, el mercado se desplomó. Los corredores intentaban vender, pero no había compradores suficientes. El pánico se apoderó de Wall Street. Aquel día, bancos y magnates intervinieron comprando grandes cantidades de acciones para tranquilizar al público, y durante unas horas pareció que el peligro había pasado. Pero no fue así. El miedo estaba sembrado. Apenas 5 días después, el 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, la bolsa se derrumbó definitivamente. Fue una carnicería financiera. Millones de acciones vendidas a precios de saldo, fortunas evaporadas en cuestión de minutos, corredores desbordados gritando órdenes que nadie podía atender. En solo 2 días, el mercado perdió lo que había ganado en años de euforia. Las imágenes de aquel día quedaron grabadas en la memoria colectiva. Hombres trajeados con la mirada perdida, corredores arrancándose los cabellos, inversores en shock viendo cómo su vida se deshacía. La tragedia fue tan brutal que incluso se esparció el rumor de que muchos inversores se lanzaban desde los edificios de Wall Street, aunque la realidad fue más compleja. La mayoría simplemente quedó atrapada en una miseria silenciosa. El colapso no se quedó en la bolsa. Se extendió como un veneno por toda la economía. Los bancos comenzaron a quebrar en cadena porque no podían recuperar los préstamos que habían dado para comprar acciones. Millones de personas perdieron sus ahorros. El desempleo en Estados Unidos se disparó a más del 25%. Granjas, fábricas y comercios cerraron. Las colas del hambre se volvieron parte del paisaje en las ciudades. Era el inicio de la Gran Depresión, la mayor crisis económica del siglo XX. Y lo más duro, no se limitó a Estados Unidos. El mundo entero, interconectado por el comercio y las finanzas, sufrió las consecuencias. Alemania, ya debilitada por las reparaciones de guerra, se hundió aún más, lo que abrió la puerta al ascenso de Hitler y al camino hacia la Segunda Guerra Mundial. El crack del 29 enseñó al mundo una lección dolorosa. El capitalismo desregulado podía generar una prosperidad inmensa, pero también catástrofes de magnitud histórica. Y sin embargo, como siempre ocurre, de la ruina surgieron nuevos caminos. Franklin D. Roosevelt, elegido presidente en 1932, lanzó el New Deal, un conjunto de reformas económicas y sociales que buscaban reconstruir la confianza en el sistema. Se establecieron regulaciones para la banca, se creó la SEC, Securities and Exchange Commission, para vigilar los mercados, y se construyeron programas sociales que todavía hoy siguen vigentes. La herida del 29 tardó más de una década en cicatrizar. El Dow Jones, que había alcanzado casi los 400 puntos en 1929,
No volvió a ese nivel hasta 1954, 25 años después. El crack del 29 no fue solo una caída. Fue un recordatorio brutal de que la euforia siempre tiene un precio, y que los mercados, al final, reflejan lo más humano que tenemos, nuestra tendencia a la ambición desmedida y al miedo colectivo. Esta fue la primera gran catástrofe financiera de la era moderna, pero no sería la última. El mundo aún tendría que atravesar nuevas crisis, guerras y renacimientos que empujarían a los mercados a alturas impensadas. La posguerra, el renacimiento de Wall Street y la primera gran sacudida inflacionaria. El mundo salió de la Segunda Guerra Mundial herido, pero con una idea clara. No podía permitirse otra catástrofe como la de 1929. La guerra había devastado Europa y Asia, pero había dejado a Estados Unidos en una posición privilegiada. Mientras Londres, Berlín, París o Tokio eran escombros, las fábricas norteamericanas producían a toda máquina, y Nueva York se consolidaba como la capital financiera del planeta. En 1944, incluso antes de que terminara la guerra, se había firmado el famoso acuerdo de Bretton Woods, que estableció un nuevo orden económico mundial. El dólar se convirtió en la moneda de referencia, respaldado por el oro, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nacieron para garantizar la estabilidad global. Fue un pacto que dio confianza y cimentó la reconstrucción. El resultado, un periodo que los economistas llamarían la Edad de Oro del capitalismo. 1950s, 1960s, la Gran Expansión. Durante las décadas de los 50 y 60, el crecimiento económico fue espectacular. Europa se reconstruía con el Plan Marshall, Japón comenzaba a transformarse en una potencia industrial, y Estados Unidos vivía una época de prosperidad sin precedentes. Era la era de los suburbios, de los coches americanos brillantes, de la televisión en cada casa y del sueño de progreso. La bolsa reflejaba ese optimismo. El Dow Jones, que había tardado 25 años en recuperar su nivel previo al crack del 29, entró en una senda ascendente. Cada año parecía mejor que el anterior y la idea de invertir en acciones volvió a ganar prestigio. La clase media comenzó a participar en los mercados de forma más organizada. Los fondos de inversión y los planes de pensiones colectivos ganaron fuerza. La inversión ya no era solo para los ricos. Poco a poco, se convirtió en un vehículo de ahorro para millones de familias. Pero como en toda historia de bonanza, había grietas ocultas. 1970s, el despertar de la inflación. La década de 1970 trajo consigo la primera gran sacudida económica desde la Gran Depresión. Y el detonante no fue Wall Street, sino la geopolítica. En 1973, tras la guerra de Yom Kippur, los países árabes de la OPEP decidieron cortar el suministro de petróleo a Occidente. El resultado fue una crisis energética brutal. El precio del barril se cuadruplicó en pocos meses. Las gasolineras se quedaron sin combustible y el mundo descubrió lo vulnerable que era frente al oro negro. La inflación se disparó. En Estados Unidos llegó a superar el 10% y en otros países europeos fue aún peor. Los mercados financieros entraron en turbulencia. El crecimiento económico se frenó de golpe y nació un término que hasta entonces parecía imposible: la estanflación, estancamiento e inflación. El Dow Jones vivió un largo periodo de estancamiento. Durante casi toda la década de los 70, se movió en un rango que parecía una cárcel, entre los 600 y los 1000 puntos, sin poder despegar. Los inversores vivían frustrados, atrapados entre la inflación que devoraba sus ahorros y un mercado que no ofrecía grandes rendimientos. Pero detrás de esa tormenta, el capitalismo estaba gestando su siguiente gran revolución. La tecnología, que avanzaba de manera silenciosa, se preparaba para cambiarlo todo. Y en Wall Street, un nuevo ciclo de ambición empezaba a latir. La posguerra había demostrado que el capitalismo podía renacer de las cenizas y ofrecer prosperidad durante 2 décadas gloriosas. Pero también nos enseñó que los mercados no flotan en el vacío, dependen de guerras, energía, política y confianza. La siguiente etapa de nuestra historia nos llevará a los años 80, con la llegada de Reagan, Thatcher, la desregulación financiera y el nacimiento de la era moderna de Wall Street, marcada por excesos, caídas y el inicio de un mundo cada vez más globalizado. Los 80 gloriosos, la desregulación y el lunes negro de 1987. Los años 80 comenzaron con una sensación de cansancio.
La inflación de los 70 había dejado cicatrices. Los precios se disparaban, los salarios no alcanzaban, y los inversores habían perdido la fe en que Wall Street pudiera ser un refugio real. Pero la historia estaba a punto de dar un giro. La receta de Volcker y el inicio del cambio. En 1979, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, tomó una decisión radical: subir los tipos de interés a niveles históricos, rozando el 20%. Fue una medicina amarga que hundió millones en el desempleo, pero que consiguió domar la inflación. La confianza volvió poco a poco, y la década abrió la puerta a un nuevo ciclo de crecimiento. Reagan, Thatcher y la desregulación. En Estados Unidos, Ronald Reagan impulsó una agenda económica basada en recortes de impuestos, gasto militar y desregulación. En el Reino Unido, Margaret Thatcher hacía lo mismo. El mensaje era claro: menos Estado, más mercado. Esto creó un caldo de cultivo perfecto para Wall Street. Capital barato, empresas privatizadas y un entorno donde la especulación no solo era tolerada, sino celebrada. La cultura del greed is good, la avaricia es buena, inmortalizada en la película Wall Street de Oliver Stone, definió el espíritu de la época. La era de los yuppies y la innovación financiera. Wall Street se llenó de jóvenes trajeados, los famosos yuppies, que soñaban con hacerse millonarios antes de los 30. Fue la época de las limusinas, los teléfonos móviles del tamaño de un ladrillo y los restaurantes de lujo como oficinas secundarias. La innovación financiera despegó. Surgieron los derivados financieros, las sopas hostiles y los famosos bonos basura, Young Bonds, impulsados por personajes como Michael Milken. Estos instrumentos permitían financiar adquisiciones empresariales a gran escala, alimentando un ciclo de fusiones y compras sin precedentes. El mercado parecía imparable. Desde 1982 hasta 1987, el Dow Jones triplicó su valor, un ascenso meteórico que generaba euforia en los inversores y titulares en todos los periódicos. Pero la historia nos recuerda que cuanto más rápido se sube, más duro suele ser el golpe. El lunes negro de 1987. El 19 de octubre de 1987, Wall Street vivió el desplome más violento en un solo día de toda su historia. El Dow Jones cayó un 22,6% en una jornada, una magnitud que ni siquiera la Gran Depresión había visto en 24 horas. El pánico se extendió en cuestión de minutos. Los teléfonos no dejaban de sonar, los corredores gritaban, las pantallas de cotizaciones parecían incendiarse. Fue un auténtico colapso emocional y financiero. ¿Qué lo provocó? Una mezcla explosiva. Sobrevaloración de acciones tras años de subida imparable. Tensión geopolítica en Oriente Medio. Y sobre todo, el nacimiento de la venta programada por ordenador. Los sistemas automáticos empezaron a vender cuando el mercado caía, lo que aceleró la espiral bajista y creó un efecto bola de nieve. El miedo a un nuevo 1929 se apoderó del mundo. Pero esta vez, la historia fue distinta. La Reserva Federal actuó de inmediato, inyectando liquidez y dando confianza a los bancos para seguir prestando. El golpe fue durísimo, pero la economía global era más robusta, y la recuperación llegó más rápido de lo esperado. El aprendizaje. El lunes negro dejó claro que los mercados habían entrado en una nueva era, la de la tecnología financiera. Los ordenadores podían multiplicar tanto la velocidad como el riesgo de las operaciones. Y Wall Street descubrió que, aunque podía tropezar, tenía la capacidad de reinventarse con rapidez. La década terminó con una sensación extraña, euforia contenida. Había más ricos que nunca, pero también más desigualdad, y la burbuja de ambición parecía estar inflándose de nuevo. La máquina del capitalismo no se detenía, simplemente aprendía, se adaptaba y volvía a correr. La próxima estación de nuestro viaje es la de los años 90, la caída del muro de Berlín, la globalización financiera y el estallido de la burbuja.com en el 2000. Los 90 y la burbuja tecnológica. Los años 90 empezaron con un cambio que alteró el tablero mundial. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991. El capitalismo había ganado la Guerra Fría, y de repente, millones de personas en Europa del Este y Asia se sumaban a la economía global. Wall Street no solo era el corazón financiero de Estados Unidos, se convirtió en el epicentro del capitalismo mundial. El nuevo orden mundial y el capitalismo triunfante.
La década arrancó con optimismo. El comercio se expandía, los mercados emergentes abrían sus puertas, y el discurso dominante era que la globalización era imparable. Empresas estadounidenses se convertían en multinacionales gigantes, expandiéndose a cada rincón del planeta. La tecnología, mientras tanto, empezaba a acelerar la transformación. La informática se instalaba en las oficinas. Internet daba sus primeros pasos y nadie imaginaba todavía hasta dónde iba a llegar ese cambio. El largo mercado alcista. Desde 1991 hasta el 2000, el mercado de valores vivió uno de los periodos alcistas más prolongados de la historia. La economía crecía de manera sostenida, la inflación estaba bajo control y la Reserva Federal, bajo Alan Greenspan, parecía tener la fórmula mágica para mantener el equilibrio. Las bolsas subían año tras año. Wall Street vivía una fiesta de confianza. Cada caída era vista como una oportunidad de compra, y los pequeños inversores empezaron a entrar en masa. El nacimiento de Internet y la nueva economía. Pero el gran motor de la década fue Internet. De repente, surgieron empresas con nombres extraños: Yahoo, Amazon, eBay, Netscape y más tarde Google. Nadie sabía muy bien cómo iban a ganar dinero, pero la promesa de una nueva economía digital lo justificaba todo. Los inversores empezaron a creer que las reglas tradicionales ya no aplicaban. No importa si una empresa pierde dinero hoy, se decía, porque mañana dominará el mundo. Este mantra llevó a valoraciones absurdas. Se vivieron historias surrealistas. Empresas que salían a bolsa y se multiplicaban por 5 el primer día, aunque apenas tenían ingresos. Startups que añadían, como a su nombre, y veían sus acciones dispararse solo por eso. Inversores que dejaban sus trabajos para convertirse en traders de Internet desde casa. La prensa hablaba de la nueva economía, y muchos pensaban que estábamos entrando en una era de riqueza infinita. Greenspan y la exuberancia irracional. En 1996, Alan Greenspan, presidente de la Fed, lanzó una frase que pasó a la historia: exuberancia irracional. Era un aviso. Los precios de las acciones se estaban alejando peligrosamente de la realidad. Pero el mercado ignoró la advertencia. La fiesta continuó y el dinero seguía fluyendo hacia las tecnológicas. El clímax de la burbuja.com. El punto máximo llegó en 1999 y principios del 2000. El índice Nasdaq, dominado por empresas tecnológicas, se disparó hasta niveles nunca vistos. Las historias de gente común que se hacía millonaria de la noche a la mañana alimentaban la locura colectiva. Los medios no ayudaban. Revistas, periódicos y programas de televisión vendían la idea de que cualquiera podía hacerse rico invirtiendo en Internet. Era la democratización de la especulación. El estallido. Pero como toda burbuja, esta también reventó. En marzo del 2000, el Nasdaq comenzó a desplomarse. Lo que había tardado años en subir, cayó en cuestión de meses. En solo 2 años, el índice perdió casi el 80% de su valor. Miles de empresas tecnológicas desaparecieron. Los sueños de riqueza infinita se desvanecieron. Inversores que habían hipotecado sus casas para comprar acciones lo perdieron todo. El optimismo se convirtió en frustración y miedo. El legado. Aunque fue un desastre financiero, la burbuja.com dejó un legado real. Internet había llegado para quedarse. De las cenizas surgieron los gigantes que hoy dominan el mundo: Amazon, Google, eBay. Wall Street había sufrido una de sus mayores resacas, pero el impacto tecnológico transformó la economía para siempre. La siguiente parada es clave: la década del 2000, marcada por los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008 y el rescate histórico que volvió a redefinirlo todo. Los 2000, del 11S a la Gran Recesión. Los años 2000 comenzaron con un choque brutal: la explosión de la burbuja.com. El Nasdaq se había desplomado y miles de inversores estaban arruinados. Parecía que lo peor había pasado, pero la década apenas estaba empezando a escribir su drama. El 11 de septiembre de 2001, un día que lo cambió todo. El 11 de septiembre de 2001, el mundo se detuvo. Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono no solo golpearon a Estados Unidos en lo más profundo de su identidad, también sacudieron los cimientos de Wall Street. La bolsa de Nueva York cerró por varios días, y cuando volvió a abrir, se vivió una caída histórica. En una sola semana, el Dow Jones perdió casi un 14%, su peor registro desde 1933.
Pero más allá de la caída puntual, el 11S marcó el inicio de un nuevo ciclo. La era de la incertidumbre geopolítica. La guerra en Afganistán, luego en Irak, el terrorismo internacional y la sensación de que el mundo ya no era seguro pesaron sobre la economía global. La burbuja inmobiliaria y el espejismo del crédito fácil. Mientras tanto, en la sombra, se estaba gestando otra burbuja. Para reactivar la economía tras el 11S y la crisis.com, la Reserva Federal bajó los tipos de interés hasta niveles históricamente bajos. El dinero era barato, los bancos prestaban sin medida y millones de estadounidenses se lanzaron a comprar casas. El mercado inmobiliario se convirtió en el nuevo casino. Los precios de las viviendas subían cada año, y la gente creía que nunca iban a bajar. Se concedían hipotecas a personas que no podían pagarlas, conocidas como subprime. La lógica era que, incluso si el deudor fallaba, la casa valdría más mañana y el banco no perdería nada. Wall Street, por su parte, convirtió esas hipotecas en productos financieros sofisticados, CDOs, MBS, derivados complejos que nadie entendía del todo, pero que todos compraban. Las agencias de calificación ponían sellos de seguridad AAA a instrumentos que eran auténticas bombas de relojería. Era una fiesta silenciosa. Nadie quería ver el peligro porque todos estaban ganando dinero. El colapso de 2008, cuando el castillo de naipes cayó. La burbuja explotó en 2007, cuando los primeros impagos empezaron a crecer. En 2008, la avalancha se volvió incontrolable. Bancos gigantes como Bear Stearns y Lehman Brothers colapsaron. Este último, Lehman, cayó en septiembre de 2008 y su quiebra desató el pánico global. Las imágenes de empleados saliendo con cajas de cartón se volvieron el símbolo del derrumbe del sistema financiero. Las bolsas mundiales se desplomaron. El Dow Jones llegó a perder un 50% de su valor. Inversores de todo el mundo vieron evaporarse fortunas enteras. Empresas quebraban, familias perdían sus casas y millones de personas quedaron desempleadas. El rescate y el nacimiento de un nuevo paradigma. Para evitar un colapso total, los gobiernos intervinieron con medidas nunca vistas. Estados Unidos aprobó un rescate de $700 mil millones para salvar a los bancos. La Reserva Federal, bajo Ben Bernanke, bajó los tipos de interés a casi cero y lanzó programas de estímulo conocidos como quantitative easing. Por primera vez, se inundó el sistema financiero de liquidez a escala masiva. Era la medicina desesperada para un paciente al borde de la muerte. El debate fue feroz. ¿Por qué rescatar a los bancos que habían provocado el desastre? Pero la alternativa era aún peor, dejar que todo el sistema colapsara. El legado de la Gran Recesión. La crisis de 2008 no solo destruyó fortunas, destruyó confianza. La gente comenzó a cuestionar el sistema financiero, la regulación y el papel de Wall Street en la economía. De esa desconfianza nació un fenómeno inesperado. En 2009 apareció un documento firmado por Satoshi Nakamoto que presentaba una alternativa al dinero controlado por bancos y gobiernos, Bitcoin. Era el inicio de una nueva revolución que marcaría la década siguiente. Los 2010, recuperación, bancos centrales y el nacimiento de un nuevo orden. La década de los 2010 comenzó con cicatrices abiertas. La Gran Recesión había dejado a millones de personas sin trabajo, a familias sin casa y a gobiernos endeudados hasta los huesos. Era la peor crisis desde 1929 y el mundo entero se preguntaba, ¿se puede volver a confiar en la economía? Los bancos centrales toman el timón. El mensaje era claro, el sistema financiero no volvería a ser el mismo. Pero para salvarlo, había que hacer algo extraordinario. Los bancos centrales, la Reserva Federal el BCE en Europa, el Banco de Japón, se convirtieron en los protagonistas absolutos. El dinero barato se volvió la nueva normalidad. Los tipos de interés permanecieron en cero durante años. Y lo más revolucionario, la creación masiva de dinero a través de los programas de compra de activos. Eso significaba que los bancos centrales imprimían dinero digital y lo usaban para comprar bonos y activos, manteniendo los mercados artificialmente estables. Era un experimento sin precedentes en la historia moderna. Algunos lo llamaron la cura necesaria. Otros, una bomba de tiempo. La era de la recuperación y de las burbujas. Gracias a ese estímulo, Wall Street resucitó. El Dow Jones, que había tocado fondo en marzo de 2009, inició un rally casi imparable durante toda la década.
Apple, Amazon, Google y Facebook se convirtieron en gigantes globales, llevando la bandera de la era tecnológica. La bolsa parecía invencible, pero no todo era brillo. Detrás de esa bonanza, había críticas. La recuperación beneficiaba más a los ricos que a la clase media. La desigualdad crecía y la sensación de injusticia se expandía. Los salarios no subían al mismo ritmo que las acciones. Mientras tanto, en Europa, la crisis de la deuda soberana golpeaba con fuerza. Grecia, España, Portugal e Italia estuvieron al borde del colapso. Hubo rescates, recortes, protestas y una generación entera marcada por el desempleo masivo. Bitcoin, del anonimato a la revolución. En medio de esa desconfianza hacia el sistema tradicional, emergió un invento silencioso: Bitcoin. Lo que en 2009 parecía un experimento de programadores comenzó a ganar tracción. En 2010, un hombre llamado Laszlo Angies pagó 10.000 BTC por 2 pizzas, marcando la primera transacción real en la historia de las criptomonedas. Al principio, Bitcoin era un juego de frikis, pero poco a poco empezó a verse como algo más. Una alternativa al dinero tradicional, un refugio contra la inflación futura, una herramienta para escapar de la manipulación de bancos y gobiernos. De repente, el mundo financiero tenía un nuevo actor que no seguía sus reglas. La década de los unicornios. Al mismo tiempo, la innovación tecnológica vivía una edad dorada. Empresas como Uber, Airbnb y Tesla redefinían industrias enteras. Se hablaba de los unicornios, startups valoradas en más de $1.000 millones. La bolsa ya no era solo un espacio para gigantes industriales, sino para sueños tecnológicos capaces de escalar a millones de usuarios en cuestión de meses. El legado de los 2010. Los 2010 fueron la década donde la bolsa volvió a brillar, pero con bases distintas. Bancos centrales inflando los mercados con dinero barato. Empresas tecnológicas transformando la economía. La aparición de las criptomonedas como alternativa disruptiva. El mundo financiero ya no era el mismo. Había nacido un nuevo Wall Street, digital, global y dependiente del dinero barato. Pero nadie imaginaba que el verdadero terremoto estaba a la vuelta de la esquina. El 2020, con una pandemia global que detendría al planeta entero. Los 2020, pandemia, criptos, inflación y un mundo en transformación. El 2020 arrancaba como un año cualquiera, hasta que un virus desconocido detuvo el planeta. El COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, fue también un terremoto económico y financiero de proporciones históricas. El gran parón mundial. De un día para otro, fábricas cerradas, aviones en tierra, ciudades vacías. El PIB global se desplomó como nunca en tiempos de paz. El miedo dominaba. ¿Sería este el fin de la globalización tal como la conocíamos? Las bolsas reaccionaron con pánico. En marzo de 2020, el S&P 500 cayó más de un 30% en apenas semanas, la caída más rápida de la historia moderna. El petróleo llegó a cotizar en menos $37 el barril, algo impensable, pagar para que alguien se llevara el crudo. Millones de empleos desaparecieron en cuestión de días. Era un colapso sin precedentes. La respuesta: dinero como nunca antes. Los gobiernos y bancos centrales respondieron con lo único que podían: dinero y mucho. Cheques directos a los ciudadanos en tipos de interés a cero o negativos. Programas de estímulo billonarios. La consecuencia: una recuperación tan rápida como inesperada. El mercado pasó del pánico a un rally explosivo. Lo que había tardado años en recuperarse tras 2008, esta vez se levantó en meses. El boom del inversor minorista. Encerrados en casa y con dinero extra de los estímulos, millones de personas descubrieron el trading desde el móvil. Plataformas como Robinhood o Trade Republic explotaron en popularidad. De ahí nacieron fenómenos únicos. GameStop y AMC. Las acciones meme impulsadas por foros como Reddit, que desafiaron a grandes fondos de Wall Street. Jóvenes invirtiendo por primera vez, convirtiendo la bolsa en un espacio social, casi de entretenimiento. Una cultura del dinero fácil que recordaba a burbujas pasadas. El gran auge cripto. Al mismo tiempo, las criptomonedas vivieron su mayor explosión. Bitcoin alcanzó $69.000 en 2021. Ethereum superó los $4.000 y nacieron miles de tokens, NFTs y proyectos DeFi. Empresas,
Bancos y hasta países comenzaron a mirar seriamente al mundo cripto. De ser un experimento, pasó a convertirse en un sector con billones en capitalización. El precio de tanto dinero, inflación. Pero el dinero gratis no podía durar para siempre. En 2021 y 2022, la economía mundial se topó con una nueva amenaza: la inflación. Los precios subían en los supermercados. La energía se disparaba. Los bancos centrales, antes héroes, ahora eran vistos como culpables por haber imprimido demasiado. Para contenerla, volvieron las subidas agresivas de tipos de interés, lo que puso fin al rally descontrolado. Muchas empresas tecnológicas se desplomaron en bolsa, las criptos entraron en un invierno largo, y la renta variable vivió uno de sus peores años recientes en 2022. Guerra y tensiones globales. Como si fuera poco, en 2022 estalló la guerra en Ucrania, alterando por completo el mapa económico. El gas, el petróleo, los cereales, todo se convirtió en un arma geopolítica. La bolsa y las divisas reflejaron un mundo cada vez más frágil y multipolar. Un mundo nuevo en construcción. Los 2020 aún no han terminado, pero ya nos dejan lecciones claras. Los mercados pueden desplomarse y recuperarse en cuestión de meses. El dinero barato tiene consecuencias, burbujas y luego inflación. La tecnología y las criptos han cambiado las reglas del juego financiero. La geopolítica vuelve a ser un factor decisivo en la economía. Hoy vivimos un tiempo de transición. Entre lo viejo y lo nuevo. Entre Wall Street y el blockchain. Entre la globalización y la fragmentación. La historia de la bolsa no es solo una cronología de caídas y subidas, ni una sucesión de cifras y porcentajes. Es, en realidad, un espejo del alma humana. Cada burbuja, cada desplome, cada repunte, refleja lo mismo: nuestros miedos, nuestra ambición, nuestra fe en el futuro, y también nuestra fragilidad. Desde el crack de 1929 hasta la euforia del Nasdaq en el 2000. Desde la gran crisis de 2008 hasta la pandemia del 2020. Una y otra vez, el patrón se repite. Exceso, miedo, colapso. Renacimiento, innovación, esperanza. Porque al final, lo que mueve la bolsa no son solo balances ni algoritmos, sino personas. Tú, yo, todos los que creemos que mañana puede ser mejor que el hoy. La gran lección que nos dejan más de 100 años de historia es clara. La bolsa premia la paciencia, castiga la avaricia desmedida y, sobre todo, siempre avanza hacia adelante, pese a los tropiezos, porque la humanidad nunca deja de crear, reinventarse y empujar los límites. Invertir no es solo buscar rentabilidad, es creer en ese impulso humano que, contra todo pronóstico, siempre logra levantarse una vez más. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de esta historia. No eres un espectador, eres un protagonista. Porque cada decisión que tomes hoy, ahorrar, invertir, aprender, será el capítulo que escribas en tu propio libro financiero. Y aquí es donde te invito a dar un paso más. Suscríbete ahora mismo para seguir creciendo juntos en este viaje. Activa la campanita, porque lo que viene será aún más revelador. Y comparte este video con alguien que quieras ayudar, porque el conocimiento financiero, cuando se comparte, multiplica su poder. El mundo va mal, sí. Las crisis seguirán llegando, los titulares hablarán de caos, de colapso, de miedo. Pero recuerda, la historia demuestra que siempre hay salida, siempre hay renacimiento, siempre hay oportunidad. Y por eso, como siempre digo, el mundo va mal, pero nuestra cartera no tiene que ser igual.